El tema actual es la tesorería de las entidades locales, régimen jurídico, el principio de unidad de caja, funciones de la tesorería, organización, situación de los fondos, la caja y las cuentas bancarias, la realización de pagos, prelación, procedimiento y medios de pago, el cumplimiento del plazo en los pagos, concretamente el periodo medio de pago a proveedores y, por último, el epígrafe de el estado de conciliación. Para comenzar el tema, pese a que el contenido de los epígrafes está un poco mezclado en varios artículos, nos vamos a la Ley de Haciendas Locales en los artículos 194 y siguientes, dado que el 193 bis, recordad que era el procedimiento de minoración de los saldos de difícil o imposible recaudación. Bueno, pues aquí tenemos el 194 que nos habla de la definición y el régimen jurídico, que es el primero de los epígrafes. ¿Qué es la tesorería de una entidad local? En principio es el conjunto de todos los recursos financieros de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Se dice que los preceptos contenidos en este capítulo serán también de aplicación a los organismos autónomos y que la tesorería se regirá, es decir, régimen jurídico, por el presente capítulo y subsidiariamente o en aquellas materias que no estén previstas por la Ley General Presupuestaria. Siempre sabéis que en virtud del 149.3 en la normativa estatal tiene función supletoria frente a aquellos aspectos jurídicos que no estén regulados o no lo estén de forma completa. El 195 nos habla del control y del régimen contable. Pues nos dicen que, este artículo, que el régimen de la tesorería queda sujeta a intervención y al régimen de contabilidad pública, es decir, las operaciones que se realizan en tesorería seguirán las normas de las funciones de intervención y las contenidas en el manual de contabilidad pública. De otro lado tenemos las funciones, no sé si ya cambiamos de epígrafe o es el mismo, dejadme que lo mire. Ya cambiamos de epígrafe, funciones de la tesorería, organización, no lo leo bien, situación de los fondos. Este ya lo podemos incluir en otro epígrafe, el de la situación de los fondos. De momento vamos a ver las funciones de la tesorería y la organización. Bien, pues para ello acudimos al artículo 196, que nos dice que fundamentalmente son las funciones las de recaudar los derechos y pagar las obligaciones, servir al principio de unidad de caja. Esto veréis que después es un epígrafe per se, pero no se puede decir mucho más de lo que ya se dice aquí. Servir al principio de unidad de caja, ¿cómo? Pues centralizando los fondos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. C. Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias. Esto se trata, o están hablando del plan de disposición iba a hablar del plan de disposición de fondos, que es otro epígrafe del tema, pero está en el 187, el plan de tesorería, en función del cual pues se trata de prever en el plan de tesorería los flujos de entrada y los flujos de salida para que la tesorería nunca quede a cero, ¿de acuerdo? Y por último, sí, responder de los avales contraídos. El número 2 nos recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186 de esta ley, se decía que en las entidades locales de más de 500.000 habitantes, el Pleno, a propuesta del presidente, podría crear la unidad central de tesorería, que sería la encargada de la realización de las gestiones administrativas de la tesorería. Pues esto es lo que viene a decir que recordemos esta figura, que es la unidad central de tesorería. Respecto de las cajas y las cuentas bancarias, pues creo que pertenecen a otro epígrafe, sí, el de situación de los fondos, pero me gustaría ampliar este epígrafe de las funciones y la organización de la tesorería. ¿Cómo? Pues acudiendo a la fuente básica, que es el Real Decreto 128/18 de los funcionarios de habilitación con carácter nacional. Nos dice el artículo número 1 que el objeto de este Real Decreto
es desarrollar el régimen jurídico de los funcionarios habilitados y, en particular, la delimitación y funciones reservadas a los mismos. Por ello vamos a ver cuáles son las funciones de tesorería y a quién se reservan. Para ello nos vamos al artículo número 5, que es el que habla específicamente de las funciones de tesorería. El 4 es el de la intervención y el 5 es el de la tesorería, y nos dice cuáles son las funciones de tesorería. Primero, comprenden la titularidad y dirección del órgano correspondiente de la entidad local, es decir, de la tesorería de la entidad local. B, el manejo y custodia de los fondos, particularmente como, primero, mediante la formación de planes de tesorería, calendarios y presupuestos de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la entidad local para su puntual satisfacción de obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas. Es lo que yo decía anteriormente, se trata de organizar temporalmente la entrada de fondos y hacerlas coincidir con la necesidad de salida de fondos. De esa forma, la tesorería nunca queda cero, no hay desfases de tesorería, por decirlo de esa manera, y no será necesario la concertación de operaciones de tesorería, que no debería ser necesario si el plan de tesorería está ajustado, salvo que puedan ocurrir circunstancias que alteren este plan de fuerza mayor, ¿vale? Circunstancias de fuerza mayor. Bien, ¿cómo se dice? Importante, esta frase que está aquí entre dos comas, parece una tontería, pero es importante porque nos dice atendiendo a las prioridades legalmente establecidas. Se está refiriendo al artículo 187 de la Ley de Haciendas Locales, por eso dice legalmente establecidas, que nos habla del plan de disposición de fondos y que establece el orden y las prioridades con el que se extenderán las certificaciones de pago y las prioridades que tienen el pago a personal y el pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Pero esto lo veremos después cuando se trate del epígrafe que se llama la realización de pagos, prelación, procedimiento y medios de pago, y ahí también, aparte del 187, se habla del 197 de la Ley de Haciendas Locales. ¿Cuáles más podemos determinar que son funciones de tesorería concretamente? Bueno, pues la organización de la custodia de los fondos, la realización de los cobros y pagos. Esto es más de recaudación, pero entra igual en tesorería. La elaboración del plan de disposición de fondos. La elaboración técnica puramente, en puridad, la realiza el presidente. Lo que ocurre es que esto, claro, tiene que estar informado y comprobado con el interventor y, sobre todo, contrastado, a ver si me sale la palabra, coordinado con el presupuesto. Es decir, el presupuesto y el plan de disposición de fondos tienen que ser un todo, porque vamos a ver, el plan de disposición de fondos es el que marca el orden de salida de los fondos y el presupuesto tiene que decirnos qué obligaciones tenemos de las que tenemos que responder y cuándo. Por eso es tan importante esa coordinación, luego se hablará de ello. De otro lado, el punto 4 nos habla de las suscripciones de las actas de arqueo. Esto es lo que el último epígrafe llama el estado de conciliación, pues el arqueo de toda la vida. El apartado C nos habla de la elaboración de informes que determinen sobre normativa de morosidad. Esto ya sería entrar también a medias, entra dentro del epígrafe de funciones de tesorería, pero también estaría ya hablando del cumplimiento del plazo en los pagos, periodo medio de pago a proveedores. Bueno, la elaboración de los informes sobre morosidad, es decir, del periodo medio de pago a proveedores, pues la elaboración quedaría dentro de las funciones de tesorería, no necesariamente del tesorero, pero sí de las funciones de tesorería. ¿Por qué? Porque puede haber entidades locales donde no haya tesorero, ¿de acuerdo? Y estas funciones las realiza el secretario interventor. Bueno, el apartado C nos habla del control de la concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y el apartado E nos habla de la elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la entidad local. Es la elaboración del periodo medio de pago a proveedores de la entidad local la hace el interventor
Y ahora lo veremos en la Ley Orgánica 212, concretamente en el artículo 13.6 y en el 18.5. Y además en la disposición adicional quinta, que nos habla del periodo medio de pago a proveedores. Bueno, lo dice aquí, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia, se refiere a la 19.13 y a los artículos 13.6, que habla de la obligación de publicar el periodo medio de pago a proveedores, es decir, si estás incurriendo en morosidad, tiene que ser público. Si no estás incurriendo también, pero si estás incurriendo en morosidad, tiene que ser público, la gente tiene que conocer que esa entidad local está incurriendo en morosidad comercial, y por ello dice que además estos datos deben ser suministrados a otras administraciones públicas que las requieran, como puede ser la Administración General del Estado, para proceder a su publicación o incluso para proceder a la advertencia de incumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 212. De otro lado, la organización de la intervención, pues para ello yo me iría, pues lógico, al artículo 14 del mismo Real Decreto, que nos dice que en las corporaciones locales con secretaría de primera o segunda existirá un puesto de tesorería, es decir, tiene que haber un tesorero en las de primera y segunda. Bueno, tiene que haber, pero no siempre hay, porque el puesto puede estar vacante. Entonces a veces te encuentras con el marrón de que, bueno... pero como puesto tiene que existir. Cabe, primero, este puesto está reservado a un funcionario habilitado, pero cabe la figura de la agrupación, que está muy bien para aquellas entidades locales que tienen menos recursos o que, pues así lo estimen pertinente. Y de otro lado, será aplicable respecto a la agrupación la regulación para Secretaría de Intervención, y también, aunque esto ya no cabe decirlo en la exposición teórica porque se nos va de tiempo, pero tener en cuenta, más que los puestos de colaboración, yo iba a buscar los servicios de asistencia. En un caso ya pues que no pudiera acudirse a la figura de la agrupación o por situaciones momentáneas de que ese puesto no esté ocupado, pues para eso están preferentemente las diputaciones, aunque también puede hablarse de los cabildos, los consejos insulares u otros entes supramunicipales, no sé, pues donde haya mucha tradición de comarcas o en sitios donde haya pues áreas metropolitanas, aunque son áreas metropolitanas hasta donde yo sé solo hay en Barcelona. Bueno, ya dejando a un lado de momento, creo que es de momento el Real Decreto 128/18. Quería ver en este Real Decreto, concretamente en la disposición adicional. Esto lo voy a ver. No, aquí voy a ver en la quinta transitoria, donde mido yo. Disposición adicional. Y es que estoy en el Real Decreto. No, pensaba que estaba en la Ley Orgánica 212. No. Ahora, el siguiente epígrafe, ¿cuál es? El de la realización de pagos. Bien, para eso nos vamos a la Ley de Haciendas Locales. Ya he dicho que eso está recogido en el Plan de Disposición de Fondos, artículo 187. La expedición de órdenes de pago habrá de acomodarse al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, que no obstante lo elaborará el interventor, salvo que exista un tesorero, que se establezca por el presidente. Cuando yo he dicho lo elaborará, quiere decir que lo supervisará, porque realmente el presidente pues lo que hace es dar instrucciones sobre, oye, pues yo quiero que esto tenga prioridad de pago, tal, pero formalmente quien la lleva al papel, en fin. Teniendo que debiendo recoger en todo caso la prioridad de los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Acerca de esta situación de... Perdón, ¿dónde estoy? ¿En qué epígrafe estoy? La realización de los pagos. Los medios de pago están recogidos en el artículo 197, si no me falla la memoria. Aquí se habla de los tipos de cuentas. Vamos a invertirlo. Vamos a hablar primero del 198 y luego del 197. 198, medios de ingreso y de pago. Nos dice que las entidades locales podrán dictar reglas especiales, por supuesto,
en desarrollo de su potestad reglamentaria, que debe estar respaldada por la Ley de Haciendas Locales. Ahora vamos al 197, por decirlo de alguna manera, es decir, seguimos el camino inverso. Primero hemos visto los medios y los ingresos de pago que generalmente se hacen en entidades bancarias, y ahora vemos los tipos de cuentas bancarias que generalmente tiene abiertas una entidad local. Bueno, pues una operativa de ingresos y pagos en la que hay flujo de fondos con relativa facilidad, las restringidas de recaudación, las restringidas de pagos y las financieras de colocación de excedentes, quien los tenga. A partir de aquí se nos dice que también podrá haber cajas de efectivo en los ayuntamientos. Ya digo que esto pues ya es algo residual. Bueno, pues ya hemos concluido. Aparentemente, yo ya no entiendo más que la realización de pagos, prelación, procedimientos y medios de pago. Y ahora vamos al cumplimiento de pago en los pagos del periodo concretamente hablar del periodo medio de pago a proveedores, es decir, del pago comercial y de la normativa sobre morosidad. Eso ya sabéis que está recogido en la Ley Orgánica 212. Nos vamos a la Ley Orgánica 212, al artículo 13, que nos habla de la instrumentalización del principio de sostenibilidad financiera, porque el cumplimiento de las normas de morosidad forma parte del cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas no podrá superar el 60% del PIB, eso ya lo hemos visto, veíamos cómo se distribuía en el tema que hablaba concretamente de esta ley. Y en el 6 nos dice dos cosas importantes. Lo primero, las administraciones deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores. Esto ya lo hemos visto antes, en la obligación de que se haga público si yo estoy incurso en morosidad comercial. Así que, y además aquí está, obligación por ley orgánica. Deberá publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería, pero eso ya antes de que se produzca cualquier incumplimiento. Tú tienes que tener un plan de tesorería. ¿Quién lo dice? Disposición adicional cuarta. A ver si la veo. Disposición adicional primera. Disposición adicional segunda. La cuarta. Aquí está. Las administraciones públicas deberán disponer de un plan de tesorería. El plan de tesorería también tiene que estar coordinado con el presupuesto, porque es el que nos va indicando cuándo se producen las entradas de flujo monetario o financiero. No, financiero no, vayamos a confundirlo con operaciones de crédito. Y cuándo se produce la salida de fondos. Entonces, si no conocemos el presupuesto, no se puede hacer con verdadera exactitud un plan de tesorería que distribuya en el tiempo de forma correcta los ingresos y las salidas de fondos y no deje la tesorería nunca vacía o a menos a negativo, y nos encontremos que para pagar una deuda, como no tenemos fondos de momento, tenemos que acudir a una operación de tesorería que está regulado en el 51 de la Ley de Haciendas Locales. Bueno, ya que estamos con el pago medio de pago a proveedores, pues aquí disposición adicional quinta. El plazo medio de pago a proveedores será el que establezca la normativa vigente, concretamente de forma actual, si no ha habido modificaciones, lo que reste de tiempo será de 30 días. Continuamos con el artículo 13, que era el que nos estaba hablando de la instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que nos hablaba de el deber de publicar el periodo medio de pago a proveedores y de disponer de un plan de tesorería. ¿Qué ocurre? Que incluirá, al menos dice, información sobre la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento máximo que fija la normativa de morosidad. Cuando el periodo medio de pago a proveedores de una administración pública, entiéndase una corporación local, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, que ya lo hemos visto, que es que supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa vigente, que era de otros 30 días, disposición adicional quinta, durante 2 meses consecutivos. Bien, pues ¿qué ocurre? Que se debe realizar, aquí está, se debe realizar una actualización del plan de tesorería. Esto vuelve a reincidir en la idea
de que se actualiza lo que ya existe. Debía existir un plan de tesorería. Lo que ocurre es que si se produce un primer incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, lo que primero se realiza es una actualización del plan de tesorería. No pasamos directamente al artículo 18. Bien, porque además eso son ya medidas preventivas. Estamos todavía en la instrumentalización del principio de sostenibilidad financiera, indicando pues el importe de recursos que se va a dedicar mensualmente y el compromiso de adoptar medidas, en fin, que vayan a reducir esta morosidad comercial. Ahora nos vamos al 18, que vuelve a hablar sobre el periodo medio de pago a proveedores, pero daos cuenta que esto ya está dentro de las medidas preventivas. Nos vamos directamente al epígrafe número 5, que es el que nos habla de las corporaciones locales, diciéndonos que es el interventor el seguimiento del periodo medio de pago a proveedores. Concretamente, en los municipios de gran población, cuando el órgano interventor detecte que se supera en más de 30 días el plazo máximo del pago, que acabo de decir, de la normativa de morosidad durante 2 meses consecutivos a contar desde el 13/6, se formulará, ahora sí, una comunicación de alerta en el plazo de 15 días de la que saldrá traslado a quien ostente la tutela financiera, que puede ser la comunidad autónoma y, si no, obligatoriamente al Estado, y a la Junta de Gobierno. La administración que ostente la tutela financiera, una vez tenga conocimiento de esta situación, dice que podrá establecer medidas para reducir esta morosidad en esta entidad local concreta. Primero aquí utiliza el verbo podrá, es decir, la entidad que tenga la tutela financiera puede o no adoptar estas medidas. Es decir, puede adoptarlas ella o dejar al criterio de la entidad local que realice otra nueva actualización del plan de tesorería o realice unas medidas extraordinarias para cumplir con el plazo de morosidad. Pero si las establece, son de cumplimiento obligatorio. A ver si entendemos el imperativo y el no imperativo. No es imperativo que se establezcan estas medidas, pero si se establecen es imperativo el cumplimiento. De otro lado, se nos dice que si quien ostentara la tutela financiera fuera una autonomía, pues deberá informar al ministerio. Eso es, insoslayable, porque además el ministerio después tiene que publicarlo para que sea de general conocimiento que entidades locales están incumpliendo el plazo, el objetivo de morosidad. En fin, bien, dice que si se persiste en esta superación, pese ya a estas medidas previas que hemos visto, pues ya lo que se hace es que se recurre directamente a la Administración General del Estado, que lo que hace es una retención de los PTE, que yo decía en otro tema, pues de las participaciones en los tributos del Estado, y con esta retención lo que hace es un pago directo a los proveedores. Bien, vamos a ver, creo que el tema el del periodo medio de pago a proveedores, ya lo podemos dejar aquí, y pasamos al último epígrafe, que es el del estado de conciliación. El estado de conciliación no lo tenemos estrictamente regulado en un artículo, con lo cual yo me ciño a la teoría que nos habla de que el arqueo es la verificación de los saldos teóricos en comparación con los saldos reales. La periodicidad, pues al menos trimestralmente, aunque la obligación por ley es cada año. Esto está en la Ley General Presupuestaria, que ya sabéis que es supletoria. En caso de discrepancia entre los saldos teóricos y los saldos reales, que suele pasar, por lo menos a mí, que soy bastante torpe, pues esta discrepancia dice que deberá adjuntarse la cuenta general, que sabéis que se elabora por el interventor. A ver si no me lío. Se elabora por el presidente. Aquí todo se elabora por el presidente, ¿vale? Pero luego el que lo lleva al papel de verdad es el interventor. Y cuando se produce la aprobación, que debe ser sí o sí antes del 1 de octubre, pues ya tenemos la cuenta general de la entidad, que deberá ser remitida al Tribunal de Cuentas y a la Administración General del Estado antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente.
Bueno, pues esto es lo que nos depara, de alguna manera, el estado de conciliación. Decir que si hubiera una discrepancia, pues lo adjuntaremos en la cuenta general. Y yo con esto concluyo ya el tema de la tesorería de las